buenas tardes. Agradecer a María José y a Javier la invitación un año más y agradeceros a vosotros la asistencia. Y me hace especial ilusión porque nosotros en nuestra unidad el 90% del personal es enfermería, con lo cual espero que lo que os voy a explicar os interese, y a ver si recuperamos, antes de dar el cuerpo a la ciencia y antes de no dar nada, a ver si os quedáis un poquito con esto. Bien, la presentación está estructurada más o menos en tres partes. Una es para que entendáis un poco quién puede ser donante, quién no puede ser donante, lo difícil que es conseguir tejidos. La segunda parte es explicaros rápidamente lo que es un banco de tejidos, porque esto es muy diferente de cuando estamos hablando de donar órganos. Y el último punto es explicaros un poco cómo funcionamos nosotros en Cataluña, el modelo que tenemos que pivota sobre la figura de enfermería. Esta diapositiva normalmente la pongo al final, lo que pasa es que hoy sí que la quería poner al principio, ¿no? Un poco para situar, ¿no? El primer apunte que quería hacer. Uno es, estamos hablando de tejidos y decimos, ¿son necesarios o no son necesarios, ¿no? Sabemos que hay una lista de espera para hígado, una lista de espera para corazón, pero cuando hablamos de tejidos, ¿se necesitan tejidos? No se necesitan tejidos. Pues bien, estos datos son los datos de implante de nuestro banco los últimos 3 años. Si veis, tejido por tejido han ido aumentando todos. Esto quiere decir que hay bastantes receptores esperando algún tipo de tejido. Y si hablamos del último año, veréis que se han trasplantado 500 córneas más que el año pasado. Quiere decir que había 500 receptores en lista de espera para córnea. El hueso más o menos se ha mantenido constante, pero el hueso sí que es una demanda diaria y el implante de hueso es de uso diario. Las válvulas se ha triplicado, las arterias ha aumentado también, pero es que la piel, si os fijáis, lo que habíamos trasplantado los 2 últimos años y lo que trasplantamos el año pasado es una barbaridad. ¿Cuál es el problema? Que para trasplantar 340.000 centímetros cuadrados de piel necesitamos una barbaridad de donantes. Si este año necesitamos la misma cantidad de piel, ya os digo que nosotros no tenemos suficiente, porque donantes no es limitado el número que tenemos, solo se aprovecha la parte posterior de la espalda, como ya veréis después rápidamente, y es un tejido que tenemos que tener en stock y a día de hoy casi no tenemos. ¿Por qué no tenemos? ¿Por qué ha aumentado esta demanda? Porque el principal hospital trasplantador de piel de Cataluña nos pidió una serie de cambios a la hora de procesar la piel, les ha funcionado muy bien y la demanda se ha incrementado. La gran indicación de la piel es los grandes quemados. Y a día de hoy, ya veis, cuando uno hace un poco la previsión del año y el número de donantes que va a necesitar, porque tiene una demanda más o menos constante cada año, no prevé que pasen estas cosas, ¿no? Esta que siempre ponía al final, os la quería poner al principio un poco para que situaseis la necesidad y para que vieseis que esto no es una cosa extraordinaria ni una cosa que se haga de vez en cuando. Se hace cada día se necesitan tejidos, cada día se trasplantan tejidos y cada día salen nuevas indicaciones, con lo cual creo que es indispensable que conozcáis bien el tema. Y esto no es una cosa de la semana pasada, esto la pongo solo a modo... ¿Me oís sin micro? ¿Me oís bien? ¿Sí? Hace más de un siglo ya recibimos el primer trasplante de córnea. No es una cosa de, como decía, ¿no? De la semana pasada. Hace más de un siglo que se trasplantó la primera córnea, que se empezaron a hacer inventos a raíz de problemas en las guerras y a trasplantar huesos, rodillas, y fue gracias a los hospitales militares que se empezaron a desarrollar y a crear bancos de tejidos. Los primeros bancos de tejidos nacieron en Estados Unidos y vinculados a los hospitales militares, que necesitaban injertos para mutilados, para accidentes que tenían en el campo de guerra. Y
los tiempos son muy diferentes. Cuando nosotros hacemos la extracción, de horas, 8 para trasplantar el hígado, nosotros hasta 24 horas para hacer la extracción y después no trasplantamos nada al día siguiente. Ya veréis, todo lo que sacamos, todos los tejidos que extraemos se quedan en cuarentena. Y es en esta cuarentena que nosotros aprovechamos para mirar la durabilidad del tejido, que no es que el tejido es de buena calidad para ser trasplantado, para que la gente lo reciba y que es lo que más nos preocupa, no transmitir ninguna enfermedad. Por lo tanto, el impacto sale algún efecto adverso, este efecto se puede multiplicar por muchos más receptores que por eso somos muy estrictos en los criterios de selección y muy estrictos a la hora de valorar cada tejido. La manipulación también es muy diferente. Un hígado, un riñón, como hemos explicado estos días, después de extracción se manipula muy poco. Los cirujanos lo extraen del donante, se pone hacia el banco, revisan que macroscópicamente esté bien y a las horas lo trasplantan. Nosotros, antes de trasplantamos, ya veréis una foto, lo entramos en unas salas blancas, que son unos laboratorios con una calidad del aire muy exigente. Los miramos microscópicamente, los analizamos, los cultivamos y si vemos que todo esto que hacemos está bien, al final buscamos un receptor para cada tejido. Y lo último, las indicaciones, ¿no? A veces es la única salida que requiere un paciente, ¿no? Un trasplante de riñón o un hígado, nosotros siempre puede haber alguna otra alternativa. Todo lo que hacemos no lo hacemos porque sí, ni lo inventamos. Todo está regulado, y muy bien regulado, tanto a nivel europeo como a nivel estatal. Y este Real Decreto es el que nos guía a nosotros y el que nos dice cómo debemos actuar en cada uno de los pasos del proceso, porque cada uno de estos pasos es crítico. Si nosotros seleccionamos mal al donante, el tejido se descartará, se irá a la basura, hablando claro. Si hacemos una extracción mala, sin una técnica adecuada, todo lo que hemos conseguido hablando con una familia, valorando al donante, se irá también al traste. Lo mismo manipulando este tejido. Si este tejido no lo manipulamos en unas condiciones asépticas, estériles y que nos garanticen que no se contamine, también lo tenemos que tirar. Por lo tanto, necesitamos unas guías y unas normas muy bien escritas para saber cómo tenemos que actuar en cada paso, porque lo que ha empezado aquí acabe al final en un trasplante. Por lo tanto, lo que os decía, ¿quién puede ser donante? El señor que ha sido donante de órganos, el que ha hecho una sistolia y el señor que ha entrado por urgencias y ha hecho un paro, ha hecho un infarto y se ha muerto en urgencias. Este señor también puede ser donante de tejidos, porque tenemos, lo que os decía, 24 horas para hacer la extracción. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando la gente habla de donación, lógicamente la relaciona con los órganos, ¿no? Históricamente, el donante de tejidos viene del donante que previamente ha sido donante de órganos, cosa que hace que el número de donantes que tenemos de tejidos sea muy dependiente del número de donantes de órganos. Estos son los donantes de órganos que ha habido en Cataluña en el 2016, 315. Y estos son los 312 donantes de hueso que tuvimos nosotros. Si os fijáis, más de la mitad de los donantes de hueso que tenemos vienen de la donación de órganos. Y solo 130 aproximadamente son éxitos, son defunciones. Con lo cual, esta columna tendría que ser mucho más alta que estas dos, porque se muere mucha más gente en unas condiciones no necesarias para los órganos, ¿no? Hasta ahora bien, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta me paráis,
lo que vosotros veáis. Y esto es lo que os decía, de dónde venían nuestros donantes históricamente, de la muerte encefálica y de las historias que en los últimos años ha ido remontando, gracias a que más hospitales se han incorporado han adquirido esta técnica. Pero veis que si no hacíamos algo, aquí esta curva era casi plana. Entonces había que hacer algo, y lo que hemos hecho durante estos 2 últimos años ha sido intentar que más hospitales entraran en la red de donación de tejidos, intentar formar a más gente en cada hospital para promover este tipo de donación. ¿Qué es lo primero? Lo primero que tenemos que hacer para intentar implementar un circuito de donación de tejidos en nuestro hospital, ¿no? Cuando nos llega desde arriba la queja de que no hay suficientes córneas para trasplantar o que no hay suficiente hueso. Pues lo primero, implementar un sistema de detección. Esto, que parece muy rápido decir, que es tan fácil como decir avisadme cuando se muera alguien, es lo más complicado que hay. Y sin donante no hay trasplante. Sin alguien que piense cuando hay una defunción que ese señor que se ha muerto podría ser donante de tejidos, aunque sea de córnea, no tenemos circuito. Y esto, aquí no sé cómo está montado, pero en Cataluña es muy difícil. La gente va muy sobrepasada, tiene mucha carga de trabajo en los hospitales, y el solo hecho de que nos avisen para poder valorar un donante ya es súper complicado. Esto quiere decir que todo el mundo en el hospital tiene que saber que en este centro hay esta opción de donar, desde el gerente hasta el camillero de la morgue, que tienen que saber que hay un programa de donación activo y que si alguien se muere se tiene que poder preguntar a la familia si hay la voluntad de ser donante. Después tener personal formado, personal que sepa hablar con las familias, que sepa ya de entrada si alguien puede ser donante o no, porque si un señor tiene 92 años, está séptico y tiene las prótesis de rodilla, pues no hace falta ni que nos lo pensemos ni que tiremos para adelante, ¿no? Y después que haya un buen circuito de aviso, que no perdamos ese donante porque la funeraria ha venido y se lo ha llevado ya, ¿no? Esto que os decía aquí, que lo conozca todo el mundo, es importante porque este es un estudio que hicimos en un hospital de Barcelona de tercer nivel y queríamos saber realmente cuál era la potencialidad de la donación de tejidos en ese hospital, ¿no? De la gente que se moría realmente, cuánta podía llegar a ser donante. Y se vieron cosas, bueno, que ya sabíamos, ¿no? Que la gente se muere en diferentes sitios, pero casi la mitad se muere en la UCI o en urgencias, y que la gente se muere a cualquier hora del día, pero sobre todo por la tarde y por la noche. Esto, que parece una tontería, es muy importante porque tenemos coordinadores en algunos hospitales por la mañana o en horario laboral, pero por la tarde y por la noche no tenemos cobertura, no tenemos gente que sepa valorar una defunción, ¿no? Por eso siempre insistimos en que se pueda avisar las 24 horas y en que se puedan valorar todos los éxitos, las defunciones del hospital, La curva más oscura son las defunciones, la más clarita es el número de estos muertos que podría haber sido donante de tejidos, ¿no? Al final, mirando los números limpios, más o menos un 30% de la gente que se muere en el hospital podría ser donante de córneas, por el antecedente que os he explicado antes de cáncer, y entre un 7 y un 12% podría ser donante del resto de tejidos. Cuando hablo del resto de tejidos, quiero decir de válvulas, de huesos, de piel, etc. Esto es un ejemplo de un circuito, un algoritmo, un diagrama de flujo que tenemos en uno de nuestros centros. Y es lo que os decía, la importancia de tener muy bien identificado quién avisa a quién, a partir de aquí quién hace la valoración, quién realiza la extracción, etcétera, etcétera. Y cuando empezamos siempre salen dificultades, ¿no? Pues que las funerarias van que vuelan y no se pueden ocupar las camas, se lo quieren llevar de la nevera, los jefes de servicio que no quieren colaborar, que no creen en esto, el mismo diseño del hospital, los hospitales que tienen una sobrecarga de quirófanos brutal y no hay quirófano para poder hacer la extracción,
etcétera, etcétera. Al principio todos son dificultades. Ya hemos detectado el donante, que es lo más complicado. Imaginaos que se ha muerto alguien y nos han avisado. ¿Cuál es a partir de ahora el siguiente paso? Pues el siguiente paso es poder decidir si la persona que se ha muerto puede ser donante de tejidos o no. Y para esto tenemos una serie de criterios basados en la experiencia de otros bancos, en la literatura y en lo que al final necesita cada centro. Tenemos unas contraindicaciones que son absolutas. Nadie que se haya muerto en la calle, no podemos acceder a su historia, puede ser donante de tejidos. Alguien que no sepamos de que se haya muerto y no podamos realizar una autopsia, alguien que tenga una neoplasia hematológica, alguien que sea seropositivo o tenga un virus B o una hepatitis C. Todas estas son contraindicaciones absolutas. Y después tenemos una serie de contraindicaciones para cada tipo de tejido, porque no es lo mismo una córnea que un hueso que una válvula. Estas contraindicaciones específicas dependen de la edad y de los antecedentes. Por ejemplo, nosotros hacemos córneas hasta 89 años porque hemos validado un sistema de que nos permite asegurar la viabilidad en un porcentaje muy alto, y hacemos válvulas hasta 70, huesos hasta 80 y arterias hasta 50. Con lo cual, aparte de las contraindicaciones absolutas, hay las específicas para cada tipo de tejido. Y lo siguiente es hablar con la familia. Esto también os han explicado en el programa cómo abordar a la familia, pero sobre todo personal entrenado, personal que sepa explicarle bien a la familia por qué estamos pidiendo la córnea o por qué estamos pidiendo el hueso del abuelo de 70 años. Hoy es un proceso voluntario y altruista. Esto tiene que quedar clarísimo. Hacemos la entrevista y nos encontramos con esto, que cuando vamos a pedir órganos hay una negativa de un 15-20% dependiente del año, pero cuando planteamos a la familia los tejidos, esto ya no, como la compañera, ya no lo tienen tan claro. Y las negativas, depende del tejido, llegan al 50%. ¿Por qué tenemos tanta negativa? Pues seguramente porque no hay suficiente información, porque la gente no ha oído hablar de esto, porque no os conoce las indicaciones. El siguiente paso, ya la familia nos ha dicho que sí, lo hemos detectado, lo hemos evaluado y nos han dado el consentimiento. ¿Cuál es el siguiente paso antes de entrar un señor al quirófano para hacer la extracción de las válvulas, de la piel, etcétera? Pues hacerle una serología. Nosotros no hacemos, a diferencia de algún banco, no hacemos ninguna extracción sin haber hecho este perfil. Y es el perfil que nos indica la ley. Hacer el HIV, la hepatitis B, la C, la sífilis y, dependiendo de los antecedentes del enfermo, el HCV y el Chagas. ¿Cómo hacemos la extracción? Excepto la extracción de las córneas, que se puede hacer en cualquier sitio, en un quirófano, igual que una extracción de órganos. Nos hace falta un quirófano en un centro autorizado por el departamento correspondiente y con un equipo preparado. Nosotros la extracción de tejidos la hacemos un solo equipo de 20 personas que se organiza en guardias de 3 personas y que cubren toda Cataluña. Antes, hace 12-13 años, cuando había un donante de tejidos en un hospital, iba el traumatólogo a sacar los huesos, el plástico a sacar la piel y el oftalmólogo a sacar las córneas. Esto era un desbarajuste, alargaba muchísimo la extracción y al final la viabilidad de los tejidos no era tan buena como a tener gente entrenada para sacarlo todo. Con lo cual, nuestro equipo en 3 horas puede sacar todos los tejidos y con mejores resultados que incluso que especialistas. Siempre seguimos el mismo procedimiento, siempre seguimos la misma secuencia y siempre se trabaja según el mismo protocolo. ¿Por qué está formado por qué tipo de personal está formado el equipo extractor? ¿Veis? Aquí la distribución. Estos dos son enfermeros y este de aquí es médico. Siempre va un médico que es un poco el responsable último de la extracción, es el que decide
una vez tenemos el donante en quirófano, ¿qué tipo de tejidos se extraen? Imaginaos un politrauma que inicialmente la familia da el consentimiento para sacar todos los tejidos. Llegas al quirófano y te encuentras que es un donante judicial y el juez no autoriza según qué partes del cuerpo porque quiere estudiarlas o porque está muy mal, porque se ha caído con la moto y tiene la piel muy mal. Es el responsable último de esto, de la documentación y de las muestras de sangre. Y la función de los dos enfermeros es una persona que empaqueta. Nosotros empaquetamos el tejido pieza a pieza y cultivamos el tejido pieza a pieza, y la otra persona hace la extracción del otro hemicuerpo. La extracción de un hemicuerpo la hace el médico de aquí y el enfermero de aquí hace la extracción del otro hemicuerpo. Cada pieza que se saca se pasa a la enfermera o el enfermero que está empaquetando. Esto es lo que os comentaba, el tipo de tejido que extraemos con el rango de edad. Y lo que os decía, si el donante se ha guardado en nevera, tenemos hasta 24 horas después de la asistolia para hacer la extracción. La secuencia, os he puesto 4 fotos para que os hagáis una idea si alguna vez veis esto en un quirófano. La extracción de la piel, que siempre es el primer tejido que se extrae, es de la parte posterior de la espalda, se hace con un dermatomo eléctrico que saca la piel con un grosor de 300 micras. Esto es más fino que un folio, para que os hagáis una idea. Se intenta sacar tiras lo más largas posibles para después, cuando el cirujano tenga que cubrir la piel de un gran quemado, puede hacerlo de una sola vez, y puede ir cubriendo la piel que está dañada. Esto no se nota, la familia ni lo nota. Cuando hemos acabado la piel, damos la vuelta al donante, volvemos a limpiar todo el donante y montamos un campo estéril para hacer el resto de tejidos. Cuando sacamos las córneas tenemos dos opciones: o sacar el ojo entero, dependiendo si queremos guardar la esclera, la parte blanca que también se traspanta, o hacemos solo la trepanación de la córnea. Cuando hemos acabado la extracción de la córnea, empezamos a sacar los huesos y los tendones. Sacamos todos los huesos y tendones de las piernas con una sola incisión. Con esta incisión por la parte anterior de la pierna hasta el primer dedo, sacamos fémur, tibia anterior, tibia posterior, etc. Aprovechamos al máximo. Y después hacemos una incisión en los brazos hasta el codo para sacar el húmero. Esto es lo que sacamos. Cada tejido se saca individualmente, se empaqueta individualmente, y cuando llegamos al hospital lo guardamos en un congelador a menos 80 grados. Siempre es la misma sistemática. Y lo que os decía, nosotros trasplantamos dos válvulas, la válvula pulmonar y la aorta, pero no las separamos en quirófano. Nosotros nos llevamos el corazón entero, y es al día siguiente que las biólogas del banco hacen la disección del corazón y guardan las dos válvulas. Esto es una válvula pulmonar y esto es una válvula aórtica. Hemos acabado la extracción, cerramos el cuerpo, nosotros reconstruimos con palos y con gasas, y todo esto al día siguiente se va al banco. Y al día siguiente al banco se procesa. Procesar quiere decir, lo que os decía, dejarlo todo listo para que este tejido se pueda trasplantar. Lo que no sea viable se descarta. Imaginaos una válvula, hemos sacado una válvula, la pulmonar tiene una calidad de excedente, pero la aorta tiene calcificaciones, tiene ateroma, esta válvula se descarta. ¿Cuáles son las condiciones del banco? Pues que esté autorizado, y se tiene que autorizar por cada tipo de tejido, y esto que tiene que autorizar la autoridad competente. Tiene que tener un sistema de calidad muy bien protocolizado, que nos diga cómo disecar un corazón, cómo limpiar un tendón. Todo el personal tiene que estar formado y validado para esto, no puede entrar hoy uno, mañana otro. El banco tiene que tener todos los equipos controlados. Esto quiere decir que cualquier nevera que tenemos, cualquier congelador, tiene que estar conectado a un sistema de seguridad que, si se va la luz, nos avise y que nos mantenga la temperatura hasta que podamos arreglarlo o cambiar el tejido de ese congelador
a otro. Y cualquier hospital que trabaje con nosotros, el año pasado trabajamos con 28, tiene que tener un acuerdo firmado con nosotros. Tiene que haber un acuerdo de colaboración, no podemos colaborar con cualquier hospital, porque la ley nos obliga a tener un contrato, entre comillas, una relación con cualquier hospital o laboratorio que trabaje con nosotros. Esto es una sala blanca, es lo que os he comentado antes. Aquí es donde van todos los tejidos y donde todos los tejidos se procesan. ¿Veis? Esto es un técnico que está, ¿veis que va vestido como un buzo, ¿no? Estas instalaciones son, se llaman salas blancas y lo que consiste es, a medida que vas pasando de una sala a otra, la calidad del aire cada vez es más exigente, ¿no? Con lo cual lo que se intenta es trabajar bajo estas cabinas de flujo laminar lo más estéril posible, ¿no? Para esto, para intentar reducir la transmisión de cualquier tipo de infección. Os he puesto 4 fotos para que os hagáis un poco la idea de lo que es procesar. Esto es un globo, un ojo entero que ha venido, se trepana debajo de la campana, esto que veis es la campana de flujo laminar, se mira macroscópicamente su transparencia, se mide el diámetro de la córnea, que es lo que nos va a pedir el oftalmólogo. Si todo esto es correcto, se pone en el microscopio y aquí es donde se analiza el endotelio, la capa interna de la córnea, que es muchas veces la que nos interesa, y la capa que está enferma en el receptor. Aquí veis un endotelio que está sano y aquí veis un endotelio con todos estos agujeros. Esto es una distrofia de Fuchs, es un endotelio que está enfermo. Esta córnea, si nos la encontramos en un donante, la tenemos que desechar. Pensad que más o menos el 30% de las córneas que sacamos se tienen que desechar, o bien porque no son de suficientemente calidad o bien porque algún cultivo nos sale positivo, con lo cual necesitamos muchas córneas para dar respuesta a las necesidades. Y estas son las indicaciones del trasplante de córnea, sobre todo el edema córnea postquirúrgico, un señor que se ha operado de cataratas, pero que secundariamente esto ha hecho una lesión de la córnea. Nos hemos cargado la córnea de un señor que íbamos a arreglar la visión. La distrofia endotelial, los traumatismos, las infecciones, la gente que se deja las lentillas puestas y hace una infección, o las degeneraciones ectásicas de queratocono, etc. Esto es como procesamos la piel que hemos sacado con el dermatomo eléctrico se va empaquetando por capas. El técnico lo que hace es mira que esté bien rasurado, mira el grosor de la piel y si todo está correcto la procesa y la congela. Y esta es la gran indicación hasta el día de hoy de la piel, los grandes quemados. Pensad que esta piel que trasplantamos no se queda en el receptor, lo que hace es proteger al quemado y lo previene de infecciones. Mientras tenemos esta piel que dura 2-3 semanas y después se va reabsorbiendo, permite que vaya creciendo la piel del receptor. Pensad que antes os he dicho que habíamos trasplantado 300.000 centímetros cuadrados de piel. En un buen donante, alto y que esté bien, sacamos entre 1.500 y 2.000 centímetros cuadrados de piel. Multiplicar, bueno, en este caso dividir y veréis los donantes que nos hacen falta para dar respuesta a todo esto. ¿Vale? Y aquí vemos un biólogo cómo está disecando las dos válvulas. Estas son válvulas pediátricas. Por suerte la mortalidad infantil es muy baja, pero la necesidad de válvulas pediátricas es brutal. Con lo cual, cualquier válvula de estas, al día siguiente sí que ya tiene un receptor casi asignado. Estos son más válvulas. Y este es el último tejido que extraemos, que son las arterias. ¿Para qué usamos las arterias? Para revascularizar en gente que tiene problemas vasculares o en pies diabéticos, para evitar imputaciones. ¿Cuál es el gran problema que tenemos? Que la gente no se muere, por suerte, joven y nos cuesta mucho encontrar buenos donantes de arterias. Y esto es
una foto que nos mandó el cirujano de Tarragona, de Juan 23, con los problemas que tenía para trasplantar esta arteria, porque necesitaba muchos centímetros de longitud y tenía que ir haciendo apaños con segmentos de femoral que debíamos enviar, ¿no? Con lo cual esto dificulta un montón el trasplante. El hueso lo mismo, lo entramos en sala blanca, lo limpiamos, esto es un tendón de Aquiles listo para trasplantar y lo servimos al traumatólogo con las medidas exactas que necesite. ¿Para qué la usamos? Pues lesiones deportivas, roturas de ligamento, rotura de menisco, y la otra gran indicación es los tumores. Esta chica tenía este tumor en el hueso, y lo que hicimos es esperar a tener un donante joven para poder trasplantar el húmero entero, ¿no? Quedó con esta limitación en la extensión, pero bueno, al menos tiene brazo. Y ya para acabar, un poco lo que os decía, ¿no? ¿Cómo funcionamos nosotros? Nosotros somos una unidad que estamos en el Hospital Clínico de Barcelona, que trabajamos las 24 horas al día, y lo que hacemos es dar soporte a diferentes hospitales. En los hospitales donde hay un coordinador de trasplante, hacemos el soporte a la hora de valorarlo para los tejidos, y en caso de que sea un donante que haya que entrar en quirófano, vamos a hacer la extracción de tejidos. Y en hospitales pequeños que no tienen esta estructura, estos recursos, lo que hacemos es hacer nosotros vía telefónica y vía informática la valoración del enfermo, del donante, del posible donante. Lo que hacen los diferentes centros que no tienen coordinador es nos llaman, nos dan los datos del paciente, nosotros accedemos a su historia informática, a su historia compartida, y a partir de aquí valoramos al donante. Si el donante para nosotros es válido, el hospital nos pone en contacto con la familia y pedimos la autorización telefónica. Todo esto lo hace la enfermera que tenemos de guardia las 24 horas. Esto porque hemos llegado a desarrollar este modelo, porque lo que os explicaba era la necesidad. Con los donantes solo de órganos no teníamos suficiente tejido en nuestra comunidad. Tuvimos que inventar esta manera de actuar para poder tener suficientes córneas, suficiente piel, etc. De tal forma que antes, para tener un donante de tejidos, el coordinador llamaba directamente al banco. Ahora nos llama siempre a nosotros, la enfermera de guardia hace la valoración, siempre tiene un médico de soporte telefónico. Si la enfermera decide que el donante, sea cual sea el hospital, es válido, montamos toda la logística y al día siguiente lo enviamos al banco de tejidos. ¿Esto por qué? Porque intentamos tener más donantes y que estos sean más viables. Antes el donante, el coordinador estaba muy enfocado a los órganos, estaba muy focalizado en los órganos y muchas veces no pensaba en los tejidos, no era su prioridad, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hace nuestra enfermera? Gestiona todos los avisos, evalúa al donante, hace la entrevista familiar en los centros que no tienen coordinador de trasplantes, trabaja mucho, ya lo ves. Coordina el equipo extractor, entra en el equipo extractor, forma parte del equipo extractor, y al día siguiente hace toda la gestión de las muestras, de las analíticas, de las serologías, de los cultivos, para poder validar el donante. Con lo cual yo creo que faena tenéis si queréis venir a trabajar. Esto es un ejemplo de cuando empezamos en estos centros que no había un programa de donación implementado. Aparte de formar a toda la gente de las diferentes secciones y a todo el personal, les pusimos este checklist para que empezasen a pensar en los tejidos. Con lo cual, si no tenía ninguna de estas contraindicaciones, nos llamase. Es mayor de 90 años, no hace falta que nos llame. Tiene una leucemia, que no nos llame. Es un virus T, que no nos llame. Ha hecho hemodiálisis o tiene una leucemia, no nos llame. No tiene ninguna de estas. Ojo, podemos empezar a pensar en que podría ser un potencial donante de tejidos. Después ya veremos si es solo de córneas, porque ha tenido un aneo, o puede ser de más cosas. Pero en principio planteemos
la opción de ser donante. Este es el circuito que seguimos en todos los hospitales. Esta es la otra parte de nuestras tareas, es formación y más formación a los residentes de la UCI, talleres de entrevista familiar, enseñar a personal que va a abordar a las familias las preguntas que se tienen que hacer, que se pueden hacer para facilitar el acceso a las familias. Y lo que hemos implementado, que nos ha ido muy bien, es formar a enfermería de los diferentes centros para que sean ellos los que asuman la extracción de las córneas. ¿Qué nos pasaba? Que había centros que empezaban con nosotros solo llamándonos y avisándonos que había un potencial donante, y nosotros hacíamos lo que os he explicado, la entrevista, la valoración, etc. A partir de aquí han visto que esto lo pueden asumir, que muchas veces incluso es más fácil porque conocen a la familia, lo han llevado durante el ingreso, etc. Y han dicho, pues ¿para qué esperar que vengan de Barcelona si estamos en Manresa a sacar las córneas? ¿Lo podemos hacer nosotros? Pues sí. Hemos formado a enfermería con nuestros procedimientos, les hemos dado un stock de material quirúrgico desechable para hacer la extracción, y son ellos los que hacen todo el proceso. Solo nos avisan de que han generado el donante, de que lo miremos conjuntamente y lo codifiquemos, porque esto no lo he dicho, tampoco es importante, pero enseguida lo primero que hacemos cuando tenemos el OK de una familia es codificar el tejido, ya se anonimiza y deja de ser un nombre y pasa a ser un código. ¿Cómo nos ha ido desde que implementamos este modelo? Pues los donantes de hueso hemos doblado casi la actividad, por dos cosas: porque han empezado nuevos centros y porque hay centros que se han incorporado han incorporado a Asistolia en sus programas. Hemos incrementado las válvulas, la piel, y lo único que no hay manera, por el tipo de donante, por la edad, por los antecedentes médicos, es los donantes de segmentos vasculares, de arterias, que estamos súper condicionados por el tipo de donante y no hay manera de poder recuperar estos números. Cuando hablamos de córneas, estábamos estancados, empezamos a hacer todas estas acciones que os he explicado, y el número de donantes de córnea el último año se incrementó en 500 donantes más. Esto que nos ha permitido, y lo que estamos más contentos, es cada semana teníamos la llamada del banco que necesitaban córneas porque tenían X solicitudes de los oftalmólogos y no dábamos abasto. ¿Por qué? Porque éramos muy dependientes de los dos grandes hospitales que hay en Barcelona, el Hospital Clínic y el Hospital Vall-d'Hebron, que eran los dos centros que sí que tenían coordinadores las 24 horas. Hace 3 años estos dos hospitales nos daban 3/4 partes de las córneas, el 74%. Esto lo que hacía es que sí que íbamos teniendo córneas, pero no cada semana. No teníamos este volteo de cada semana de donantes que nos permitía asumir poco a poco todas las solicitudes. El año pasado se cambió esta tendencia y estos dos hospitales ya son un poco menos del 50%. Esto sí que nos ha permitido garantizar que más o menos cada semana vayamos teniendo estas córneas para poder trasplantar, ¿no? ¿Y cuáles son los retos, no? Intentar ser autosuficientes, intentar no tener pacientes en lista de espera, intentar aumentar toda esa primera columna que os enseñaba antes, que son los donantes que no vienen de la donación multiorgánica, intentar garantizar el derecho de que todo el mundo tenemos a ser donante, y que aunque nos movamos en cualquier hospital, alguien nos pueda ofrecer esta posibilidad. Y ya está, muchas gracias a todos. No sé si queréis ir muy rápido. ¿El trasplante de cara es solamente trasplante de pie? No, el trasplante de cara es un trasplante combinado que es mucho más complejo que el de tejidos y el de órganos, porque es un equipo que hay vasculares, maxilos, plásticos, y de momento que ha ido bien, creo que hay 2 aquí en España. Sí, es muy complicado. Pero es un tejido combinado.
que se llama, porque tienes que trasplantar todos los segmentos vasculares, tienes que trasplantar toda la parte nerviosa, es muy complicado. A mí me llama la atención la cantidad de negativas que hay, Es una pasada. pero me llama la atención porque por lógica lo más normal es que la negativa fuera más de órgano, que una cosa así, que se puede suponer que Pero yo creo que es por la poca información que hay. una cosa es la poca información y después sí que lo que pasa es que Un 50% creo sí, pero es bastante elevado. y aquí hay una cosa que es muy curiosa, es que ahora también es que creo que era la segunda o tercera diapo. Cuando os ponían los donantes de tejidos que vienen de los donantes de órganos, la diferencia es brutal, ¿no? Y cuando yo acogí y la miré centro por centro, y las diferencias por centro eran brutales, porque tú te encuentras que en el clinic el 80% de los que acaban siendo donantes de órganos son donantes de tejidos también. En cambio, tú te vas a Belviche y era un 20%. Y dices, no puede ser que yo contraindique más donantes en un hospital que otro, porque sí que nosotros contraindicamos, yo qué sé, el Alzheimer y el órgano no, pero no es lo habitual, ¿no? Entonces, empiezas a rascar y ves, por ejemplo, que hay hospitales en que el coordinador, cuando va a plantear la donación, primero plantea una cosa, ¿no?, para asegurar, y cuando ya tiene el hígado o el riñón, después plantea lo otro, y lo otro ya la familia dice que no, o está cansada o no lo entiende. Nosotros nos vamos a Can Ruti, en Badalona, y el 100% de los donantes de órganos son 100% menos 2, creo, que tuvieron 38. Son donantes de tejidos. O en Lleida, en Lérida, el 100% de los donantes tuvieron 13. La N es mucho más inferior, pero bueno, yo creo que también es la manera como trabaja el coordinador, ¿no? A veces o ha costado mucho la donación o la familia está muy cansada, pero... También es la poca información que tenemos en los sanitarios, empezamos con los sanitarios, esto está clarísimo. Esto es básico. Sí. Y por supuesto, concienciar a la población de que la donación es todo, no es solamente... No, es que empezando por el porque la gente no otro sabe día... que se puede hacer un trasplante de pie por coger un trocito de pie, piensa que tiene que ser una cosa demasiado rara, piensa que no... No, y el otro día en Belviche, que no es un hospital pequeño, fueron a la UCI a pedir unas córneas y cuando entró la supervisora dijo, ¿dónde vas? A hablar con la familia para las córneas. Y dije, pues ya está muerto. No, ya, es que es ahora. Es ahora. Pero esto pasa y pasó y nosotros tenemos una enfermera allí unas horas al día que... ¿no? Y todo esto pasa. Me parece interesante que formen a los profesionales de enfermería, porque creo que son un eslabón importante ahí para que puedan hablar del tema, porque creo que lo sepamos. Es que nosotros la variabilidad es brutal, pero nos trovamos, yo le tengo que explicar a mi jefe cómo es que en el Juan 23, que cubre una zona muy grande, no tengamos donantes de córnea, y en Manresa, que está en el Quinto Pino, tengamos el año pasado 80 donantes de córneas. Pero es porque enfermería ha cogido las riendas y ha asumido este papel. Y se lo ha creído y lo que tienen ya muy bien montado es que tienen ya un preaviso antes del exitus, ¿no? Han hecho un grupo de enfermería que lo que hace es, cuando ya hay alguien que está, un oncológico que está en últimos días, ya se valora para poder ser donante y se le plantea a la familia al momento, ¿no? Es básico. Sí. Yo creo que ahora ya el tema del trasplante, ya no como hace 15 años, se debería de conseguir que los contenidos curriculares de las titulaciones, porque tanto medicina como enfermería, no aparecen. No, pero estos cursos, por eso Pablo creo que se define que algo. Pero incluso después al que implanta, porque yo dudo que el traumatólogo que usa esponjosa cada día le explique al receptor que le ha puesto una prótesis de cadera, que le ha puesto hueso, ¿no? ¿El qué? Es que es importantísimo porque no, claro, y ya está, ¿no? Es como la donación de sangre, ¿no? La autotransfusión y la donación de los familiares. Claro. Se debería mentalizar un poco. ¿No? Yo creo que es básico, pero empezando por nosotros, después ya, faena ahí ya para aburrir.
Sí, tiene una pregunta. Yo les prefería importante que a mí no me llaman los médicos. Primero, era supervisor de la planta. Porque Me habla mucho el proceso de extracción de órganos para entregarlo a la familia al cadáver. No. ¿En tiempo, no? No, porque nosotros en todos los centros que vamos cuando hay un donante de órganos, nosotros hablamos con el equipo de órganos y sabemos, es la ventaja de tener un sistema de 24 horas. Entonces, la enfermera que tenemos está para eso. Parte era, ¿no?, gestionar el donante. Entonces, nosotros sabemos a qué hora empiezan los órganos, a qué hora más o menos tienen prevista acabar, sabemos qué órganos vas a sacar y lo tenemos muy estandarizado. Sabemos que si es hígado y riñones, a las 3 horas tenemos que estar ahí, pero es que si nos llevamos el corazón un poquito antes ya para encontrarnos el tórax abierto y no tener después que volver a abrir, ¿no? Una vez empezamos nosotros, depende del tipo de tejidos que extraemos. Si hacemos todos los tejidos, en 3 horas estamos, con lo cual se alarga 3 horas más, ¿no? Otra cosa que nos ha ido muy bien es hacer participar a personal de hospital en la extracción. Por ejemplo, depende de qué hospitales vamos, la tercera persona, la enfermera que empaqueta es del hospital, ¿no? Es buscar soluciones para no perder, ¿no?, y optimizar al máximo. Sí, sí. ¿Tienes alguna pregunta más? Gracias.